El bebé del millonario rechazaba a todo el mundo, pero se enamoró al instante de una completa desconocida. La razón te hará llorar. Antes de empezar, dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El llanto resonaba por los pasillos de mármol como una alarma que no se podía apagar. 2 horas, 2 horas sin descanso, sin alivio, sin esperanza. En el salón de la mansión Aelar, 3 mujeres rodeaban una cuna portátil, como si se enfrentaran a una bomba a punto de explotar. Señora Avelar, no puedo más. Beatriz, la séptima niñera en 6 meses, sostenía un biberón con manos temblorosas. Tenía los ojos rojos, no por el llanto, sino por el agotamiento. Me ha mordido, me ha arañado, no come, no duerme, solo llora. Esto no es normal. Dentro de la cuna, Davy estaba de pie, aferrado a los barrotes, con sus manitas apretando con una fuerza sorprendente para un bebé de 1 año y medio, la cara roja e hinchada, mojada por las lágrimas, los rizos rubios pegados a la frente sudorosa, el mono azul arrugado y húmedo. «¡Mamá! ¡Mamá!», balbuceaba entre sollozos, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. Sonia, la ama de llaves de 58 años, le masajea las sienes. «Hay 7 niñeras, señor. 7 profesionales cualificadas. Todas se rindieron. La puerta de mahogany se abrió. Murilo Avelar entró como una tormenta contenida, alto, con los hombros anchos llenando su traje Armani. Tenía el pelo negro revuelto por haberse pasado las manos por él, pero eran sus ojos los que revelaban la verdadera historia. Marrones oscuros y hundidos, con ojeras que parecían permanentes. Solo tenía 34 años, pero cargaba con décadas de peso invisible. «Beatriz, vete», le informó Sonia en voz baja. «Lo sé, me han llamado de la oficina». Murilo se aflojó la corbata como si le estuviera asfixiando. Se acercó a la cuna. «Tavi». El bebé miró a su padre. Por un momento, pareció que se iba a calmar. Entonces, su rostro se contorsionó en una nueva oleada de llanto, aún más desesperado. Murilo lo cogió con delicadeza, lo que contrastaba con su aspecto. David se acurrucó contra el pecho del caro traje, y sus sollozos se convirtieron en pero aún inquieto, aún buscando algo que no estaba allí. «¿Va a venir la nueva candidata?», preguntó Murilo, por encima de la cabeza rubia de su hijo. «Sí, señor. Clarice Méndez, la última opción de la agencia». Sonia dudó. «Pero no tiene experiencia en hogares de alto nivel. Trabajé en una guardería municipal». Murilo cerró los ojos. A estas alturas, contrataría a cualquiera que hiciera que mi hijo comiera. El interfono pitó. «Señora Velar, la señorita Clarice Méndez ha llegado. Déjelo entrar». Beatriz aprovechó para marcharse, murmurando disculpas que nadie oyó. Marlene, la cocinera, recogió los platos de comida para bebés desperdiciada, lanzando miradas de lástima. Se oyeron pasos ligeros que se acercaban y la puerta se abrió. Clarice Méndez se detuvo en el umbral, con los ojos muy abiertos, recorriendo con la mirada la opulencia de la habitación antes de posarse en las personas. Llevaba un sencillo vestido azul claro de algodón, planchado 3 veces esa misma mañana. Unas bailarinas negras gastadas pero limpias, el pelo castaño oscuro recogido en una coleta baja, con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro ovalado. A sus 26 años, tenía ese tipo de belleza discreta que pasa desapercibida, pero que, cuando se nota, revela algo genuino. Ojos marrones claros con una dulzura natural, una sonrisa nerviosa que transmitía una sinceridad imposible de fingir. «Buenas tardes, soy Clarice Méndez. Vengo para la entrevista de niñera». La voz me salió más temblorosa de lo que me hubiera gustado. Sonia se acercó. «Señorita Méndez, bienvenida. Este es el señor Murilo Avelar». Clarice miró al hombre alto que sostenía al niño. Era tan guapo como lo pintaban las revistas, pero había algo en sus ojos que las fotos nunca captaban. Una profunda y arraigada tristeza. «Señor Avelar», hizo una pequeña reverencia que al instante la hizo sentir ridícula. Murilo asintió brevemente, estudiándola. «La agencia dijo que no tiene experiencia en residencias privadas». «No, señor. Trabajé durante 5 años en la guardería municipal Sonjo de crianza en Mayer.
Niños de 6 meses a 3 años. ¿Por qué salió? La guardería cerró por falta de fondos. Me despidieron hace 3 meses. Fue entonces cuando ocurrió. Davy, inquieto en brazos de su padre, giró su cabecita hacia Clarice. Sus ojos marrones claros, aún rojos e hinchados, se encontraron con los de ella. Y el mundo se detuvo. El bebé se quedó completamente quieto, mirando fijamente, como si reconociera algo o a alguien. Sus manitas, que agarraban el traje de su padre, se aflojaron lentamente. Clarice sintió un nudo en el pecho. Ese bebé de rizos rubios y despeinados y mejillas rojas, con una mirada tan perdida y necesitada, despertó algo profundo e instantáneo en ella. «Hola, pequeño», dijo en voz baja con una sonrisa sincera iluminando su rostro. Él no se acercó, no hizo ningún movimiento brusco, solo se quedó allí, con las manos juntas delante del cuerpo, transmitiendo una calma natural. David ladeó su cabecita hacia un lado, como un cachorro curioso. Se le escapó un solo sollozo, pero no fue seguido de llanto. «No suele reaccionar así con los desconocidos», murmuró Murilo, frunciendo el ceño. «¿Puedo acercarme?» Clarice hizo un gesto vacilante. Murilo dudó, pero algo en su voz y en su mirada le hizo aceptar. Lentamente, Clarice dio un paso, luego otro, movimientos lentos y deliberados, como si se acercara a un animalito asustado. Él mantuvo su sonrisa natural. «Hola, David, es un placer conocerte. Hoy he venido desde muy lejos. He cogido 2 autobuses». Su voz era melodiosa, suave. «¿Y sabes lo que vi por el camino? Un cachorro dorado, igual que ese osito de tu traje». David la observaba con total atención. Las piernecitas que antes se movían con dificultad se quedaron quietas. Estaba corriendo detrás de una mariposa amarilla. Corría y corría, pero la mariposa siempre volaba más alto. Hizo una pausa dramática. ¿Y sabes lo que hizo el cachorro? David se inclinó ligeramente hacia adelante en el regazo de su padre, como si quisiera oír mejor. Se sentó y empezó a mover la cola. Y la mariposa se posó justo en su nariz. A David se le escapó un sonido. No lloró, era casi una risita, apagada, vacilante, pero estaba ahí. Murilo sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Cuánto tiempo hacía que no oía reír a su hijo? ¿Te gustan los cachorros, David? Clarice dio otro paso. Ahora estaba a menos de 1 metro. David levantó un bracito. No para su padre, ni para Sonia, ni a Marlene, que observaba desde la puerta con la boca entreabierta, sino a Clarissa, con su bracito regordete extendido y su manita abriéndose y cerrándose. «Cógeme». El silencio en la habitación era tan denso que se podía oír el tic-tac del reloj en el pasillo. «¿Puedo?», preguntó Clarice, mirando a Murilo a los ojos. «Él nunca», comenzó Sonia, con la voz quebrada. «En 6 meses nunca le pidió a nadie más que a ti que lo cogiera en brazos». Murilo miró a su hijo, a su bracito extendido, a la expresión expectante de su carita, antes desesperada. «Sí», respondió con voz ronca. Clarice se acercó con los brazos extendidos. Davy prácticamente se lanzó del regazo de su padre al de ella, rodeándole el cuello con sus bracitos con una fuerza sorprendente. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Davy apoyó su carita en el hombro de Clarice. Sus deditos se aferraron a la sencilla tela del vestido e hicieron ese sonido que hacen los bebés cuando se sienten completamente seguros. Un profundo suspiro, seguido de un silencio absoluto. No el silencio tenso de antes, sino el silencio de alguien que finalmente ha encontrado lo que buscaba. Clarice comenzó a mecerlo suavemente, con movimientos instintivos. Empezó a cantar en voz baja una canción que había aprendido de su abuela. «Duerme, duerme, mi angelito, duerme en paz, mi pequeño». Murilo no podía apartar la mirada. Su hijo, que lloraba con todas las niñeras, que rechazaba la comida, que apenas dormía, estaba completamente relajado en los brazos de una desconocida. Una desconocida que de alguna manera no le resultaba extraña a David. Y entonces, para sorpresa de todos, David levantó su cabecita del hombro de Clarice. Sus ojitos se encontraron con los de ella. Con un gesto desgarrador, se inclinó y le dio un beso húmedo,
desordenado y completamente sincero en su mejilla. Un beso de bebé, puro e incondicional. Dios mío, susurró Marlene con la mano en el pecho. Sonia abrió mucho los ojos. El portapapeles casi se le resbaló de las manos y Murilo Avelar, el hombre que había construido un imperio con mano firme, que no había llorado desde el funeral de su esposa, sintió una lágrima solitaria correr por su rostro. Clarice, sin darse cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario, se limitó a sonreír al bebé. Hola, mi amor, qué beso tan bonito. Yo también te puedo dar uno. Besó suavemente la frente de David. El bebé soltó una risita musical genuina que resonó en la habitación como si fuera lo más preciado del mundo. Murilo finalmente recuperó la voz, temblorosa y llena de una emoción que apenas podía contener. Señorita Méndez Clarice se dio la vuelta, sin dejar de mecer a Davy, que jugaba con el botón de su vestido. ¿Cuándo puede empezar? Ella parpadeó sorprendida. Me han contratado, pero ni siquiera hemos tenido una entrevista. ¿No quieres saber nada de mi experiencia, mis técnicas, mis certificados? Mi hijo le ha dado un beso. La voz de Murilo era firme, pero llena de profunda emoción. En 6 meses había rechazado a 7 niñeras cualificadas. Lloraba, gritaba, lo rechazaba todo. Y usted llega aquí y en 5 minutos él está ahí. No pudo terminar. Solo miró a su hijo, finalmente en paz. Está feliz. Clarice terminó suavemente, mirando al bebé con auténtica ternura. Y me encantaría cuidar de él, señor Avelar, si confía en mí. Sonia prepara el contrato. Señorita Méndez, empiece inmediatamente y prepare la habitación contigua a la guardería. Clarice vivirá aquí. Los ojos de Clarice se abrieron como platos. ¿Vivir aquí? David necesita cuidados a tiempo completo, especialmente por la noche. Le ofreceremos un salario competitivo, alojamiento completo, comidas y todas las prestaciones. Hizo una pausa, bajando la voz, casi vulnerable. Por favor, mi hijo la necesita. Clarice miró al bebé en sus brazos, que ahora jugaba con su pelo completamente encantado. Pensó en el pequeño apartamento que compartía con amigos, en las facturas atrasadas y en los currículos sin respuesta. Pero más que eso, pensó en la mirada de ese bebé cuando la vio. Una mirada que parecía decirle dónde él estaba. Acepto, y puedes llamarme Clarice. Murilo se permitió una pequeña sonrisa. La primera sincera en meses. Entonces puedes llamarme Murilo. Bienvenida, Clarice. En ese momento, ninguno de los dos podía imaginar que aquello no era solo el comienzo de un trabajo, sino el comienzo de algo que cambiaría por completo sus vidas y que un secreto del pasado, oculto en las sombras de aquella mansión, estaba a punto de salir a la luz de una forma que nadie podría haber previsto. Los primeros rayos de sol invadieron la habitación de Clarice 3 semanas después. 3 semanas que parecieron una eternidad y al mismo tiempo un abrir y cerrar de ojos. Se levantó de la cama king size, aún sin acostumbrarse a tanto espacio, y se dirigió a la puerta que conectaba su habitación con la guardería. Giró el pomo dorado con cuidado. David dormía boca arriba, con los bracitos estirados por encima de la cabeza en completo abandono. Cejas rubias formando el ala dorada, labios rosados ligeramente entreabiertos, el pecho subiendo y bajando con un ritmo tranquilo. La primera noche completa de sueño en 6 meses. Murilo había dicho con voz entrecortada aquella primera mañana. Y desde entonces todas las noches eran así. Buenos días, mi príncipe, susurró Clarice, aunque él aún dormía. Era su ritual saludarlo antes de que se despertara, como si sus palabras pudieran envolverlo en una protección invisible. Era la primera vez en semanas que se despertaba antes que él. Clarice se dio la vuelta, sorprendida. Murilo estaba en la puerta de la habitación del niño, apoyado en el marco, vestido con pantalones de chándal grises, camiseta negra sencilla, pies descalzos, pelo completamente revuelto. Así parecía más joven, más humano. Murilo, susurró ella, sintiendo cómo se le calentaba la cara. Él seguía llevando solo un sencillo pijama de algodón, pantalones cortos y camiseta. Lo siento, solo estaba echando un vistazo. No tienes que disculparte por cuidar de él. La interrumpió suavemente, entrando en la habitación.
Se detuvo a su lado, ambos mirando a David. Es literalmente tu trabajo hacer esto extraordinariamente bien. Un silencio cómodo durante un momento. ¿Ha vuelto a dormir toda la noche? Aclaró. Sí, por 21ª noche consecutiva. Le dediqué una pequeña y triste sonrisa. Antes de que tú llegaras, se despertaba cada 2 horas llorando. A veces me quedaba despierta hasta el amanecer, inconsolable. No puedo imaginar lo difícil que fue para vosotros dos. Lo has transformado todo, dijo Murilo, volviéndose hacia ella. Había algo en sus ojos. Gratitud, sí, pero también algo más que Clarice no podía nombrar. No solo dormir. Come, juega, ríe. Es como si le hubieras devuelto la vida a mi hijo. Antes de que Clarice pudiera responder, David se movió. Un pequeño bostezo. Sus ojitos se abrieron lentamente. Durante un segundo, solo parpadeó, mirando al techo. Luego, giró su cabecita y vio a Clarice. Una enorme sonrisa iluminó su carita. Sin lloros ni protestas. Reconocimiento inmediato y alegría pura. ¡Tada!, balbuceó, estirando sus bracitos hacia ella. Clarice lo cogió en brazos, con el corazón derritiéndose como cada mañana. David se acurrucó contra ella, agarrando su cabello suelto con su manita. «Buenos días, mi amor. ¿Has dormido bien?» «Pa, respondió David alegremente. Murilo observó la escena, con esa extraña sensación en el pecho otra vez. No era exactamente celos, era más bien nostalgia mezclada con gratitud. Echo de menos cuando Elena estaba viva, y David era así con ella. Gratitud porque tu hijo tuviera esto de nuevo. Debes tener hambre, dijo Clarice. ¿Qué tal si desayunamos juntos? 20 minutos más tarde, la cocina bullía de actividad comunitaria. Marlene preparó la mesa completa, con fruta fresca, pan, zumos y huevos revueltos. Sonia organizó los biberones y la comida de Davy con precisión militar. Nunca pensé que vería este día, comentó Marlene en voz baja a Sonia, mientras observaba la escena en la mesa. Murilo estaba sentado a la cabecera de la gran mesa de Carballo. Clarice a su lado con Davy en su regazo, llevando el babero con el elefante bordado. Así que, David, Clarice hablaba como si él entendiera cada palabra. Mira eso, papaya, plátano y pera, todo machacado. Qué bien huele. Tomó una pequeña cantidad y se la llevó a la boca. Delicioso. ¿Quieres probarlo? David la miró a ella, a la cuchara, a su padre. Murilo, al darse cuenta de la mirada, levantó su taza de café. Papá también está tomando café. Es importante comer para tener energía para jugar. David abrió su boquita. Clarice le puso la cucharita. Él cerró los labios, parpadeando con sorpresa por el sabor. Tragó. Muy bien, campeón. Clarice lo celebró con auténtico entusiasmo. ¡Qué niño tan listo! Otra más. Y David comió cucharada tras cucharada, más en una comida de lo que había comido en días antes de que llegara Clarice. Increíble, murmuró Murilo, olvidándose del café que tenía delante. Solo es cuestión de paciencia y hacer que parezca divertido, dijo Clarice con modestia, limpiándole la boca a Davy. Los bebés aprenden por imitación. Si ven a adultos seguros comiendo, se sienten seguros. Cuando Davy mostró su satisfacción apartando la cara de la cuchara, Clarice lo colocó en el suelo, sobre la alfombra de actividades de la habitación contigua. Inmediatamente se dirigió al osito de peluche marrón y lo abrazó. «Café», le ofreció Murilo, indicando la silla junto a él. Clarice dudó. Le parecía extraño sentarse a la mesa con un jefe, pero él la miró con auténtica expectación. «No, pide tú». «Por favor», insistió él. «Acabas de hacer un milagro. Te mereces un café decente». Ella se sentó y aceptó la taza que Marlene le sirvió con una sonrisa maternal. 3 semanas, dijo Murilo, acomodándose. Parece más tiempo, ¿verdad? Sí, admitió Clarice, removiendo el azúcar en su café. Siento como si siempre hubiera estado aquí. ¿Es raro? No es reconfortante. Hizo una pausa. ¿Puedo preguntarte algo personal? Por supuesto, porque de niña podías haber elegido cualquier carrera. Clarice sonrió con la mirada lejana. Cuando tenía 11 años, tenía una mejor amiga. Éramos inseparables. Jugábamos a ser madres. Planeábamos nuestro futuro. Bajó la voz.
Prometimos que, cuando creciéramos, nuestros hijos jugarían juntos, que seríamos tías de los hijos de la otra. ¿Qué le pasó? Mi familia se mudó, perdimos el contacto, nunca volví a verla. Clarice miró a Davy en tono de broma. Pero esa promesa infantil se quedó conmigo. La idea de la familia, de niños felices, de hogares llenos de amor. Creo que elegí la pedagogía porque sigo buscando ese sueño de la infancia. Murilo la observó en silencio. Ella estaría orgullosa de ti, su amiga. Eso espero. Clarice sonrió con tristeza. A veces me pregunto dónde estará, si será feliz, si tendrá los hijos que soñaba tener. Antes de que Murilo pudiera responder, sonó su teléfono móvil. Miró la pantalla y su expresión cambió a un modo profesional. Lo siento, tengo una reunión importante dentro de una hora. Tengo que prepararme. Se levantó, pero dudó. Clarice, gracias por todo, por él, por devolver la luz a esta casa. Y luego se marchó, dejando a Clarice sola con esas palabras resonando en su mente. Esa tarde, Clarice llevó a Davy a explorar el jardín. El parque infantil que Murilo había instalado durante su primera semana allí era un paraíso para los niños, con un tobogán, un columpio, una casita, un arenero, todo seguro, todo perfecto. Vamos al columpio, mi amor. Clarice lo sentó en el asiento especial para bebés y lo empujó suavemente. David se rió, con ese sonido puro y cristalino que nunca pasa de moda. Más alto, balbuceó en su idioma. No, demasiado alto, príncipe. Mamá, quiero decir, Clarice no quiere que tú... Se detuvo abruptamente. Mamá casi se había llamado a sí misma mamá. El corazón se le encogió. No era su madre, nunca lo sería. Ella era la niñera, una empleada. No importaba cuánto quisiera a David y lo amara con una intensidad que la asustaba. No era ni sería nunca su madre. David se dio la vuelta al darse cuenta de que había dejado de empujar. Desde él, lo siento, mi príncipe. Clarissa volvió a empujar, pero algo había cambiado. Una melancolía se apoderó de su pecho. Se estaba encariñando demasiado, de forma peligrosa. Esa noche, después de que David se durmiera, Clarice no podía dormir. Se levantó, se puso la bata y decidió explorar la mansión. Durante 3 semanas había estado confinada a la guardería, su dormitorio, la cocina y el jardín. El resto de la casa era territorio desconocido. Deambuló por los silenciosos pasillos, admirando las pinturas de las paredes, los muebles antiguos, la discreta opulencia, presente en cada detalle. Fue entonces cuando vio la puerta entreabierta, por la que se filtraba una suave luz. La curiosidad pudo más que la precaución. Empujó la puerta lentamente. Era una sala de música, con un brillante piano de cola negro en el centro, estanterías con partituras, sillones de terciopelo verde musgo y docenas de fotografías enmarcadas en las paredes. Clarissa entró como en trance. Las fotos mostraban a Murilo y a una hermosa mujer, con largo cabello castaño ondulado, expresivos ojos verdes, una sonrisa radiante y un vestido de novia sencillo pero elegante. Murilo la miraba como si fuera la única persona en el mundo. Era Elena, la esposa que había fallecido. Clarice pasó de una foto a otra. La boda, la luna de miel, momentos cotidianos. Elena pintando, Murilo abrazándola por detrás, ambos riendo. Luego fotos de Elena embarazada, con el vientre creciendo. Murilo arrodillado a su lado, con las manos sobre su vientre, hablando al bebé. Davy, recién nacido, diminuto, envuelto en mantas azules, Elena sosteniéndolo con una expresión de amor puro. Las lágrimas corrían por el rostro de Clarice, sin que ella se diera cuenta. David creciendo, 6 meses, 8 meses, 12 meses. Y luego las fotos se detuvieron. Clarice se detuvo frente a la última foto. Elena sostenía a David, de aproximadamente un mes de edad. Ambos sonreían a la cámara, lo que los hacía parecer ángeles. Era hermosa. Susurró en el silencio. Y tú eras tan feliz. Lo siento mucho. Siento no poder estar aquí para ver crecer a tu bebé.
Siento que le hubieras caído bien. Clarice se dio la vuelta, sobresaltada. Murilo estaba en la puerta, también en bata, con el pelo revuelto, como siempre cuando no estaba en modo trabajo. Lo siento, dijo Clarice rápidamente. No debería estar aquí. Solo estaba aquí. No pasa nada. La interrumpió suavemente entrando en la habitación. Esta habitación existe para ser recordada, para que Elena sea recordada. Se detuvo junto a ella mirando la última foto. Esta fue tomada 2 semanas antes de su muerte. No ha terminado, no había necesidad. ¿Cómo sucedió? Y Clarice preguntó en voz baja. Si no invasivas, complicaciones posparto tardías. La embolia pulmonar fue repentina. Durmió una noche y simplemente no se despertó. Su voz estaba controlada, pero el dolor era desbordante. David tenía 5 meses. Todavía la necesitaba mucho. Y tú también, dijo Clarice en voz baja. Sí. Murilo respiró hondo. Ella era alegre. Iluminaba todo. Amaba la música, el arte y las risas fuertes. Bailaba descalza. Le daba miedo las tormentas. Pero se enfrentaba a leones por la persona que amaba. Sonrió con tristeza. David tiene su risa. Se quedaron en silencio, mirando las fotos. Me resulta familiar, dijo Clarice de repente, frunciendo el ceño. No sé por qué, pero siento que la he visto antes en alguna parte. Murilo la miró con curiosidad. Quizás en revistas. Ella exponía sus pinturas. A veces aparecía en las columnas de Sociedad. Quizás, asintió Clarice, pero la extraña sensación permaneció, como si Elena no fuera una completa desconocida, como si de alguna manera imposible sus caminos se hubieran cruzado antes. Pero eso era una locura, ¿no? La rutina en la mansión Avelar se había vuelto cómoda, predecible, reconfortante. Pero en los días siguientes algo comenzó a molestar a Clarice. Pequeñas cosas, detalles que no debería haber notado, pero lo hice. Era un martes lluvioso cuando Clarice decidió explorar más a fondo la casa mientras David dormía la siesta. Sonia había mencionado una biblioteca en el segundo piso, diciendo que Clarice podía tomar prestados libros. La biblioteca era impresionante. 3 pisos separados, escalera de madera deslizante, sillones de cuero, chimenea de piedra. El olor a libros viejos y madera barnizada era reconfortante. Clarice pasó los dedos por los lomos, leyendo títulos clásicos, libros de arte y novelas, y entonces vio algo que la hizo detenerse. Un libro con un lomo colorido, claramente para niños, que destacaba entre los volúmenes para adultos. El Principito. Lo sacó de la estantería. Era una edición antigua, muy manoseada. Abrió la cubierta y encontró una dedicatoria escrita con una letra infantil y cuidada. A Elena, mi mejor amiga, para que nunca lo olvide. Lo esencial es invisible a los ojos. Con amor eterno. Sé. Clarice se quedó paralizada. Si esa carta, ese libro, esa frase, un recuerdo borroso intentó formarse en su mente. Ella misma, a los 11 años, en una pequeña librería, comprando un regalo para quién. Imposible, se susurró a sí misma. Es solo una coincidencia. Pero su corazón latía con fuerza. Devolvió el libro rápidamente, como si le quemara las manos. Esa noche, Clarice no pudo dormir. A las 2 de la madrugada, dejó de intentarlo. Se levantó y volvió a la sala de música, como si algo la empujara hacia allí. Se sentó al piano. Nunca antes lo había tocado. Al menos no que él recordara. Pero sus dedos se posaron sobre las teclas como si supieran el camino. Pulsó una tecla. El sonido resonó en la habitación silenciosa y entonces, sin pensarlo conscientemente, comenzó a tocar. Una melodía sencilla y alegre, pero en una versión simplificada para principiantes. Sus dedos se movían con torpeza, pero conocían las notas. ¿Cómo era posible? Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, sin que ella entendiera por qué. La música se detuvo abruptamente cuando alguien encendió la luz. ¿Tocas el piano?, preguntó Kai Murilo desde la puerta, con evidente sorpresa en su rostro. Entonces, Clarice dijo rápidamente, levantándose como si la hubieran pillado haciendo algo prohibido. Quiero decir, no sé tocar, nunca aprendí, pero ahora estaba tocando. No sé cómo. Las manos simplemente lo sabían.
Miró sus propias manos como si fueran extrañas. Esto no tiene sentido. Murilo se acercó lentamente. Elena tocaba esta canción. Era una de sus favoritas. Decía que su profesora de piano de la infancia siempre empezaba las clases con ella. El aire salió de los pulmones de Clarice, una profesora de piano en su infancia. Repitió como en trance. ¿Dónde creció Elena? En San Juan del Rey, Minas Gerais. Murilo frunció el ceño. ¿Por qué? Clarice se sentó pesadamente en el taburete del piano. Viví en San Juan del Rey durante un año cuando tenía 11 años, antes de que mi familia se mudara. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Clarice, dijo Murilo lentamente con una voz extraña, dijiste que tenías una mejor amiga cuando tenías 11 años, la que se mudó y con la que perdiste el contacto. Sí, pero ¿cómo se llamaba? Y Clarice trató de recordar. Han pasado tantos años, tanto tiempo, que no lo recuerdo. Éramos tan pequeñas y han pasado 15 años. Pero en lo más profundo de su alma, algo le susurró un nombre que temía decir en voz alta. ¿Cuál era el nombre, Clarice? Murilo ahora la presionaba con urgencia. Elena. Finalmente susurró la palabra como si fuera una confesión. Mi mejor amiga a los 11 años se llamaba Elena. El reloj de la pared marcaba el paso del tiempo mientras ambos procesaban lo imposible. Pero no puede ser la misma persona, dijo Clarice rápidamente, poniéndose de pie. Elena es un nombre común. San Juan del Rey es una ciudad pequeña, pero tiene miles de habitantes. Es una coincidencia. Solo puede ser una coincidencia. El libro, dijo Murilo de repente, El Principito. Elena siempre decía que era un regalo de su mejor amiga de la infancia, que tenía una dedicatoria especial, que lo conservaría para siempre. No. Clarice negó con la cabeza, dando un paso atrás. No, Yesao. Esto es una locura. La habría reconocido en las fotos, lo habría recordado. 15 años cambian a las personas. Erais niños, pero yo venía a trabajar a su casa. Me contrataron precisamente para cuidar de su hijo. ¿Cuál es la probabilidad? Es imposible. ¿Y qué probabilidades hay de que mi hijo, que rechazó a 7 niñeras, respondiera a ti al instante? Replicó Samurilo. Que fueras capaz de calmarlo, alimentarlo, hacerlo dormir cuando nadie más podía. Que supieras tocar la canción favorita de Elena sin haber aprendido nunca a tocar el piano. Clarice se presionó las sienes con las manos. Para, por favor, para. Tengo pruebas, dijo Murilo en voz baja. Elena guardaba todo de su infancia. Fotos, cartas, diarios. Puedo enseñártelos. ¿Podemos confirmarlo o descartarlo? No, interrumpió Clarice. Ahora con voz firme. No quiero verlo, porque si es cierto, tu voz se quebró. Si es cierto, lo cambia todo, y no estoy preparada para ese cambio. Salió rápidamente de la habitación, dejando a Murilo solo con el piano y sus propios recuerdos de Elena. Al día siguiente, Clarizú Murilo. Se centró por completo en David. Jugaron en el jardín, leyeron libros, cantaron canciones. Ella se negaba a pensar en las coincidencias imposibles. Pero esa tarde, mientras David dormía la siesta, Sonia la encontró en la cocina. Clarice, ¿puedo hablar contigo? Por supuesto, Sonia. La ama de llaves dudó, eligiendo sus palabras. Doña Elena tenía un despacho personal. Allí pintaba y guardaba recuerdos. Después de su fallecimiento, el señor Abelard cerró la habitación con llave. Dijo que era demasiado doloroso. ¿Por qué me cuentas esto? Porque esta mañana me pidió que abriera la habitación y me pidió que te dijera dónde está. Sonia le entregó a Clarice una llave. Segundo piso, última puerta a la izquierda. Dijo que puedes entrar cuando estés lista, que hay cosas allí que necesitas ver. Clarice miró la llave en su mano, como si fuera una serpiente venenosa. ¿Y si no quiero verlo? Entonces no mires, dijo Sonia con delicadeza. Pero creo que una parte de ti ya conoce la verdad. ¿Le tiene miedo? Clarice llevó la llave en el bolsillo durante el resto del día. Después de cenar, después de acostar a Davy, después de ducharse y ponerse el pijama, finalmente cogió la llave y subió las escaleras lentamente, como si fuera a una ejecución. Segundo piso,
Última puerta a la izquierda. Se detuvo frente a la puerta, con la mano temblorosa mientras introducía la llave. Giró, hizo clic y empujó la puerta para abrirla. La oficina de Elena era acogedora. Paredes de color lila claro, un escritorio de madera, estanterías y en las paredes docenas de cuadros, paisajes, retratos, abstractos. Clarice entró con reverencia. Sobre el escritorio había una caja de madera decorada con flores pintadas. Junto a ella, una foto enmarcada. Clarice se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza. La foto mostraba a dos niñas pequeñas, de unos 11 años, abrazándose y sonriendo. Una tenía el pelo castaño claro con dos trenzas, la otra, castaño oscuro con una coleta alta. Clarice cogió el marco con manos temblorosas, miró a la niña de pelo oscuro y la reconoció. La sonrisa, los ojos, la expresión, era ella misma. La otra niña, la de cabello castaño claro, tenía unos ojos verdes familiares, muy familiares. Los mismos ojos verdes de las fotos de Elena de adulta en la sala de música. No, susurró Clarice, pero la prueba estaba en sus manos. Le dio la vuelta a la foto. En el reverso, con letra infantil, Clarice y Helena, mejores amigas para siempre. San Juan del Rey, 2003. Promesa. Si algo le pasa a una de nosotras, la otra cuidará de los niños. Para siempre, amigas. Para siempre, hermanas. El marco de la foto cayó al suelo con un estruendo. Clarice se tambaleó, apoyándose en el escritorio. Elena, la difunta esposa de Murilo, la madre de Davy, era su Elena, su mejor amiga de la infancia. La chica con la que había hecho promesas sobre el futuro, la chica que había perdido hacía 15 años y ahora estaba muerta. Y Clarissa estaba cuidando de su hijo, cumpliendo una promesa que dos niñas de 11 años se habían hecho, sin saber que el destino la haría realidad. Un sollozo le atravesó la garganta, luego otro, y entonces se encontró en el suelo abrazando la foto, llorando como no había llorado desde que perdió a sus padres años atrás. Elena, sollozó. Elena, Elena, Elena. Así la encontró Murilo unos minutos más tarde. Murilo se arrodilló junto a Clarice en el suelo de la oficina, pero no la tocó, solo se quedó allí, testigo silencioso de su dolor. No lo sabía, sollozó Clarice, apretando la foto contra su pecho. Te lo juro, no lo sabía. Cuando vi el anuncio de la agencia, no decía su nombre, solo decía viudo con bebé. No lo sabía. Lo sé, dijo Murilo en voz baja. Nadie te acusa de nada. Ella me buscó. Clarissa levantó su rostro bañado en lágrimas. Ayer dijiste que ella buscó a su amiga de la infancia. Durante años, confirmó Murilo, sacando su pañuelo del bolsillo y ofreciéndole redes sociales, agencias de localización, registros escolares. Pero Clarice Méndez es un nombre común, y ella no sabía en qué ciudad estabas. Yo también la busqué, admitió Clarice, secándose el rostro. En los primeros años después de mudarme, pero eso fue antes de que las redes sociales fueran populares. Probé con los nombres de sus padres, pero se habían divorciado y su madre se había vuelto a casar. Perdí el rastro. Murilo se sentó en el suelo junto a ella, apoyándose en el escritorio. Elena nunca te olvidó hasta el final. ¿Cómo murió exactamente?, preguntó Clarice con voz ronca. Dijiste que fueron complicaciones posparto, pero fue una embolia pulmonar 9 meses después de que naciera David. Murilo cerró los ojos. El dolor aún estaba fresco. Ella se había quejado de dolor en el pecho esa tarde. Pensamos que era ansiedad. Había tenido algunos episodios desde que nació David. Tomó un sedante, se fue a dormir y durante la noche perdió la voz. Cuando me desperté por la mañana, estaba fría, ya se había ido. Los médicos dijeron que fue rápido, que no sufrió, pero Davi se despertó llorando en la cuna junto a nuestra cama y ella no estaba allí para recogerlo. Clarice se llevó la mano a la boca, reprimiendo un nuevo sollozo. Por eso lloraba tanto. Susurró. Por eso rechazaba a todo el mundo. La buscaba. Sí, asintió Murilo. Y de alguna manera cuando llegaste, te miró fijamente. Te reconoció, quizá no conscientemente,
pero algo en él lo sabía. Sabía que estabas a salvo, que formabas parte de Elena, completó Clarice. Porque hicimos esa estúpida promesa cuando éramos niños. Él no era idiota, dijo Murilo con firmeza. Las promesas de los niños son las más puras. Prometisteis cuidar de los hijos del otro si pasaba algo. Y estás aquí cumpliendo eso, pero no intencionadamente. Es una casualidad debido a la necesidad de empleo, porque el destino tiene formas extrañas de actuar. Murilo la interrumpió. Podrías llamarlo coincidencia. Yo prefiero creer que Elena encontró la manera de traerte de vuelta. Por David. Por mí. Clarice lo miró a través de sus lágrimas. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo con esto? Es una locura. Es imposible. ¿Por qué tiene sentido? Él simplemente dijo, por primera vez en meses, que algo tenía sentido. ¿Por qué tú? ¿Por qué David reaccionó así? ¿Por qué sabes cosas que no deberías saber, como esa canción en el piano? Le quitó la foto de las manos con delicadeza. Llevas parte de Elena dentro de ti, los recuerdos que compartisteis, los momentos que vivisteis. Y David lo siente. Clarice se quedó en silencio, procesando la información. El cajero Murilo dijo, señalando la caja de madera sobre el escritorio. Hay más. ¿Quieres ver? Una parte de ella quería decir que no, quería escapar de esa oficina, de la mansión, de todo. Pero otra parte, la parte que había amado a Elena a los 11 años, necesitaba saber. Sí, susurró. Murilo tomó la caja y la abrió. Dentro había un montón de cartas amarillentas, fotos antiguas, dibujos infantiles. Tomó la primera tarjeta. Esta es tuya. La escribiste 2 meses después de mudarte. Clarice tomó la carta con manos temblorosas. Inmediatamente reconoció su propia letra infantil, irregular pero ordenada. Querida Elena, te extraño mucho. Mamá dice que puedo visitarte durante las vacaciones de julio. Solo quedan 87 días. Estoy contando cada uno. La nueva escuela es aburrida. Aquí nadie entiende los dibujos como tú. Nadie se ríe de las mismas cosas. Eres mi mejor amiga para siempre. Nunca olvidaré nuestra promesa. Con cariño, Clarice. Aquí hay 23 cartas tuyas, dijo Murilo. Elena las guardó todas. Clarice hojeó el montón. He visto cómo ha evolucionado tu letra a lo largo de los años. La última carta era de cuando tenía 15 años. Después de eso dejamos de escribirnos, dijo en voz baja. No sé por qué. Supongo que la vida nos llevó por caminos diferentes. El colegio, los nuevos amigos, responsabilidades. Elena nunca dejó de pensar en ti. Murilo sacó un cuaderno de la caja. Este es su diario desde los 11 hasta los 18 años. ¿Puedo leer algunas partes? Clara no podía hablar. Murilo lo abrió por una página marcada con un marcapáginas, una entrada de cuando tenía 14 años. Hoy se cumplen 3 años desde que Clarice se mudó. Todavía duele como si fuera ayer. Mamá dice que tengo que hacer nuevos amigos. Y lo hice, pero ninguno es como ella. Nadie entiende cuando estoy triste sin motivo. Ninguno tiene esa voz graciosa que me hacía reír incluso cuando estaba enfadada. ¿Se acuerda de mí? ¿Sigue vigente nuestra promesa? Las lágrimas corrían silenciosamente por el rostro de Clarice. Murilo pasó las páginas. Cuando tenía 16 años, hoy vi en el centro comercial a una chica que se parecía a Clarice. Corrí hacia ella como un idiota. No era ella, por supuesto. Nunca lo es, pero por un segundo mi corazón dio un vuelco como si no hubieran pasado 15 años. Cerró el diario y luego, cuando ella tenía 22 años, me conoció y escribió esto. Abrió otra página. Conocí a alguien, Murilo. Cuando sonríe es sincero. Cuando hablas, quiero escucharte. Ah, pensé inmediatamente. Tengo que decírselo a Clarice. Como si ella todavía estuviera aquí. Como si todavía habláramos. Es extraño cómo algunas personas dejan tal huella en nuestras vidas que seguimos hablando con ellas, incluso cuando ya no están. Clarice sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Además, Murilo, continuó, con la voz también quebrada ahora, cuando descubrí que estaba embarazada, voy a tener un bebé, un niño. Lo llamaré David. Y solo puedo pensar en la promesa que Clarice y yo hicimos. Si nuestros hijos jugaran juntos,
si seríamos tías el uno del otro. Y siento una profunda tristeza porque ella no está aquí para conocer a David. Pero David tendrá algo de ella de todos modos, porque ella está en mí, en los recuerdos que guardo, en el amor que aprendí sobre la verdadera amistad. Murilo tuvo que hacer una pausa. Se limpió los ojos. Y la última entrada, 2 semanas antes de morir, David sonrió hoy. Una sonrisa real, no solo un reflejo. Y juraría que vi claridad en esa sonrisa, como si de alguna manera todos los que amamos dejaran huellas en nosotros que transmitimos. Quizás ella también esté en David. Quizás todos los que amamos lo estén. El silencio que siguió estaba cargado de emoción y recuerdos. Ella lo sabía. Clarice finalmente susurró. De alguna manera, ella sabía que yo vendría, que yo cuidaría de él. O lo hizo realidad, dijo Murilo. ¿Quién sabe? Clarice miró alrededor de la oficina, los cuadros, los libros, los objetos personales, todo lo que quedaba de su mejor amiga. Debería haber buscado más, dijo, con la voz quebrada por la culpa. Debería haber seguido intentando encontrarla. Erais niños que se convirtieron en adolescentes, que se convirtieron en adultos, dijo Murilo con suavidad. La vida es así, no hay nadie a quien culpar. Pero ¿y si la hubiera encontrado? ¿Y si hubieras estado aquí cuando nació David? Cuando ella... No puedes pensar así, no puedes cargar con ese peso. ¿Cómo no voy a hacerlo?, le espetó Clarice con los ojos rojos e hinchados. Mi mejor amiga murió y yo ni siquiera lo sabía. No fui al funeral. No la consolé cuando estaba embarazada y asustada. No estuve ahí cuando me necesitaba. Pero ahora ella está aquí. Murilo le dijo con firmeza a Davy. Esto es lo que importa. Clarice negó con la cabeza y se levantó bruscamente. No puedo hacer esto. ¿Hacer qué? ¿Quedarme aquí? ¿Cuidar de él? Sabiendo esto, dio un paso atrás. Es demasiado injusto, demasiado complicado. No me merezco esto. Clarice, no, me iré por la mañana, dijo, tomando la decisión incluso a través de sus lágrimas. Ayudaré a encontrar otra niñera. Haré que la transición sea fácil para Davy, pero no puedo quedarme así, sin saber que cada vez que lo miro, estoy viendo a mi mejor amigo muerto. No puedo. ¿Y Davy? La voz de Murilo se elevó, con frustración y desesperación. ¿Vas a abandonarlo? No lo estoy abandonando. Lo estoy haciendo. Buscó las palabras. Me estoy protegiendo a mí misma, a él, a Titi. De mí misma, ferrándome más de lo que ya lo estoy, de empezar a verme como su madre, cuando no lo soy, de sustituir a Elena cuando nadie puede sustituir a Elena. Nadie te pide que la sustituyas, dijo Murilo, alzando la voz por primera vez. Te pido que honres su memoria, que mantengas la promesa que hiciste. Éramos niños. Y Clarice le gritó. Niños que hacían promesas sin comprender su importancia. Pero ahora lo entiendes, dijo Murilo, obligándose a calmarse. ¿Y aún así te vas? Vas a abandonar a su hijo, vas a romper la última promesa que se hicieron el uno al otro. El golpe le dio donde más le dolía. Clarice lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos y el cuerpo temblando. No tienes derecho a usar esto en mi contra. No lo estoy usando. Te estoy recordando quién eres, lo que prometiste, lo que Elena creía de ti. Elena me idealizaba. Yo era la amiga de la infancia perfecta en tus recuerdos, pero no soy perfecta. Estoy confundida y asustada, y no sé si podré hacerlo. Entonces quédate y descúbrelo. Murilo se acercó. No vuelvas a huir. Yo no huí. Mi familia se mudó. Estoy hablando de ahora. Ahora estás huyendo porque se ha vuelto difícil, porque se ha vuelto real. Las palabras le golpearon como bofetadas. Clarice le miró, luego miró la foto sobre la mesa y después la caja llena de recuerdos. Necesito pensar, dijo él finalmente. Necesito procesar todo esto solo. Y salió de la oficina, dejando a Murilo con los fantasmas y los recuerdos de una mujer a la que ambos habían amado. Clarice no durmió. Se sentó en la cama, abrazándose las rodillas, mirando la puerta que conectaba su habitación con la guardería. Al otro lado, David dormía plácidamente,
sin saber que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. A las 5 de la mañana, renunció a intentar descansar, cogió su teléfono móvil y llamó a la única persona que podía ayudarla a procesar todo esto. «Hola», respondió la voz somnolienta de su abuela tras varios tonos. «Soy yo, Clarice», dijo con la voz ronca de tanto llorar. Clarice: «Dios mío, ¿qué hora es? ¿Va todo bien?» «No, nada está bien». Y entonces le contó todo sobre Elena, sobre la promesa, sobre cómo, sin saberlo, estaba cuidando al hijo de su mejor amiga. Cuando terminó, hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. «Abuela, estoy aquí, hija mía, solo procesándolo». La voz de la abuela adquirió ese tono mesurado y sabio. «¿Quieres saber qué hacer? Sí, pero ya lo sabes, ¿verdad? Por eso llamas a las 5 de la mañana, porque tu parte racional te dice una cosa, pero tu corazón te dice otra». Clarice cerró los ojos. «Mi corazón está dividido». «No lo está. Tu corazón ya ha decidido. Es tu cabeza la que tiene miedo». «Abuela, no puedo quedarme aquí. Es demasiado complicado. Cada vez que miro a Davi, la veo a ella, y me duele, y te dolerá más si te vas», dijo la abuela con suavidad, «porque entonces estarás rompiendo dos promesas, la que le hiciste a Elena cuando tenías 11 años y la que te estás haciendo a ti misma ahora para proteger a ese niño. Pero ¿y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si lo estropeo todo? Todo. Querida, transformaste a ese bebé en cuestión de semanas. Le hiciste comer, dormir, reír. Ya eres lo suficientemente buena. El problema no es la capacidad, es el miedo. ¿Miedo a qué? A encariñarte por completo, a querer a ese niño como a un hijo. Porque si lo haces, no hay vuelta atrás. Te conviertes en su verdadera madre, no solo en una madre sobre el papel. Y si algo sale mal, si te echan, tu corazón se romperá». Las palabras golpearon el núcleo del terror de Clarice. «Exactamente», susurró. «Pero Clarice, hija mía, tu corazón ya está apegado, ya amas a ese niño, ya te has convertido en su madre. Irte ahora no te protegerá del dolor, solo garantizará que el dolor sea permanente». Clarice sollozó en silencio. «Y hay algo más», continuó su abuela. «No estás sola en esto. Está ese hombre, el padre de Davi. Él también está luchando con esto. Murilo no lo entiende. Murilo perdió a su esposa. ¿Ve él el fantasma de su esposa en ti? Pero también ve esperanza. Una segunda oportunidad para que su hijo sea feliz. No lo eches todo por la borda por miedo». Después de colgar, Clarice se sentó en la oscuridad hasta que empezó a amanecer. A las 6:30, Davy se despertó. Clarice fue a la habitación del niño automáticamente. El ritual estaba tan arraigado que ni siquiera pensó. «Buenos días, mi príncipe», dijo, cogiendo al niño en brazos. Davy se acurrucó contra ella, todavía somnoliento, oliendo a bebé, ese aroma único y reconfortante. «Mamá», murmuró. Clarice se quedó paralizada. «¿Qué pasa, cariño?» «Mamá», repitió Davy, tocándole la cara con su manita. «Mamá». No era Da ni niñera, era algo nuevo, algo muy parecido a mamá. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran diferentes. No eran de dolor, sino de algo más complejo, quizá de aceptación o rendición. «Sí, mi amor», susurró ella, besándole la frente. «Mamá está aquí». Murilo los encontró en el jardín 2 horas más tarde. Clarice estaba sentada en la hierba, con Davy en su regazo, haciendo pompas de jabón. El bebé se reía cada vez que una pompa estallaba, tratando de atrapar las demás que flotaban alrededor. «¿Puedo unirme?», preguntó Murilo vacilante. Clarice lo miró. Tenía los ojos hinchados, cansados, pero algo había cambiado en su expresión. «¿Sí?». Se sentó en la hierba junto a ellos. Davy inmediatamente buscó a su padre, y Murilo lo levantó, besándole la mejilla regordeta. «Siento lo de anoche», dijo Clarice, «por decir que te ibas. Pur, tienes derecho a procesar esto a tu manera. Yo lo he estado procesando toda la noche y he llegado a una conclusión». El corazón de Murilo se aceleró. «¿Qué? ¿Me quedaré? Pero con condiciones». El alivio inundó su rostro. «Lo que sea. Primero, no soy la sustituta de Helena.
Soy Clarice, y Davy necesita saber sobre su madre, sobre quién era ella. Quiero que crezca conociendo su historia. Estoy completamente de acuerdo. Segundo, necesito terapia. No puedo procesar esto sola. Necesito ayuda profesional. Te conseguiré el mejor terapeuta de Río. Tercero, Clarice dudó. Necesito que seas honesto conmigo sobre lo que sientes, sobre ¿qué esperas de mí aquí? Porque a veces tu mirada se detuvo, sonrojándose. Murilo se quedó en silencio por un momento. Davi jugaba con el botón de su camisa, ajeno a la atención. A veces mi mirada, ¿qué yo? Preguntó en voz baja. Me hace sentir que no soy solo la niñera. El silencio se prolongó. ¿No es así? Admitió Murilo finalmente. No eres solo la niñera. No sé exactamente qué es, pero sé que cuando me despierto pienso en ti. Cuando estoy en la oficina, me encuentro mirando el reloj, esperando volver a casa. Cuando te veo con Davi, siento... Buscó las palabras. Siento que mi familia vuelve a estar completa. Clarice cerró los ojos. Murilo, pero sé que es complicado. Sé que necesitas tiempo, que esto es confuso para los dos. Así que no te pido nada. Solo estoy siendo sincera, como tú me pediste. ¿Y Elena? Preguntó Clarice, abriendo los ojos. ¿Todavía la quieres? Siempre querré a Elena, dijo sin dudar. Fue mi primer amor, la madre de mi hijo, pero se ha ido y por mucho que duela, la vida sigue. La miró directamente a los ojos. Clarice, ¿y tú? Tú eres algo nuevo, no un sustituto, ni una segunda opción, algo completamente tuyo. Davy eligió ese momento para bostezar ampliamente, apoyando la cabeza en el hombro de su padre. Alguien necesita una siesta, dijo Clarice, agradecida por la interrupción. Yo me encargo de él, se ofreció Murilo. ¿Puedo ir contigo? Subieron juntos las escaleras, con Davy ya dormido en brazos de su padre. En la habitación del niño, Murilo lo acostó con cuidado en la cuna. Davy se movió un poco, buscando comodidad, y luego se relajó por completo. Ahora duerme como un angelito, murmuró Murilo. Gracias a ti, gracias a nosotros, corrigió Clarice. Tú también estás presente más de lo que crees. Se quedaron allí, uno al lado del otro, mirando a Davy dormir. Clarice. Sí, gracias por quedarte. Ella lo miró y vio una vulnerabilidad real. Un hombre que tenía miedo de volver a perder, que se permitía sentir esperanza a pesar del riesgo. Gracias por dejarme formar parte de esto, respondió ella. Aunque sea complicado y confuso, las mejores cosas siempre lo son. A la semana siguiente, la vida encontró su nuevo ritmo. Clarice comenzó una terapia 2 veces al año, sesiones en las que exploraba su dolor por la amiga que había perdido, su culpa por no haber visto a Elena durante mucho tiempo y su miedo a vincularse plenamente a Davy. Puedes amar a ese niño sin traicionar su memoria, le dijo el terapeuta en una sesión. De hecho, amarlo es honrarla. Murilo comenzó a compartir más cosas sobre Helena, mostrando videos de ella embarazada hablando con Davy en su vientre y leyendo cartas que había escrito para que su hijo las abriera cuando fuera mayor. Quiero que crezcas sabiendo quién era ella, dijo Murilo. Y tú eres una parte esencial de eso. Tú la conociste de una manera que yo nunca conocí, Elena Menina, antes de que se convirtiera en mi esposa. Clarice también comenzó a escribir memorias de su amistad para que Davy las leyera algún día. Tu madre y yo jugábamos a ser princesas en el parque, escribió. Ella siempre quería ser la princesa guerrera, nunca la que necesitaba ser salvada. Decía que las princesas se salvaban a sí mismas, pero con la curación, algo más comenzó a crecer. La línea entre la gratitud y algo más profundo comenzó a difuminarse. Fue durante la cena de un jueves cuando Clarice se dio cuenta. Murilo estaba contando una historia divertida sobre una reunión en el trabajo. Davy estaba en su trona, ensuciando la comida, pero feliz. Y, de repente, Clarice se encontró pensando, esto es lo que siempre he querido. No la mansión, ni la riqueza, sino esto, esta familia, este desastre, este momento. ¿Qué pasa? Preguntó Murilo al notar su expresión. Nada, respondió ella rápidamente. Solo estoy feliz. Soy feliz.
Y era cierto, pero también aterrador, porque una felicidad así, construida sobre una base tan frágil, podía desmoronarse en cualquier momento. Era viernes por la noche, y Clarice estaba haciendo las maletas, no para marcharse definitivamente, solo para pasar el fin de semana en casa de su abuela, la primera vez que se alejaba de la mansión desde que había llegado hacía casi 2 meses. ¿Estás segura de eso?, preguntó Sonia desde la puerta del dormitorio. Su preocupación era evidente. Davy no se ha separado de ti desde que llegaste. Lo sé. Clarice dobló una blusa con cuidado. Pero necesito distancia. Para procesar todo, el terapeuta dijo que es saludable tener límites. ¿Y el señor Avelar estuvo de acuerdo? Clarice, él lo entiende. Eso era mentira. Murilo no había dicho nada cuando ella le anunció sus planes, pero su expresión lo decía todo. Decepción, miedo, algo parecido al pánico, pero solo lo había intuido. Por supuesto, te mereces un descanso. Clarice esperó a que Davy se durmiera para marcharse. No tuvo el valor de despedirse de él mientras estaba despierto. Bajó las escaleras con su pequeña maleta y encontró a Murilo en la sala de estar. Estaba sentado en el sofá con un vaso de whisky en la mano, mirando al vacío. Epicin senile, me voy, anunció en voz baja. Él se levantó inmediatamente. Déjame llevarte. No hace falta. Ya he llamado a un coche. Clarice dudó. Volverás, ¿verdad? La cruda vulnerabilidad de su voz le partió el corazón. Volveré el domingo por la noche, lo prometo. Se pasó la mano por el pelo. Ya he perdido a alguien importante. La idea de perder a otra persona no me está destrozando. Solo son 2 días. No se trata de los días. Murilo se acercó. Se trata de que necesitas huir otra vez. Cada vez que las cosas se ponen difíciles, huyes. Eso no es justo, ¿verdad? Nos enteramos de lo de Elena y quisiste marcharte. Empezamos a acercarnos y tú planeas un fin de semana fuera. Eso no es escapar. Clarice replicó, cada vez más frustrada. Es cuidarme. ¿Es tener límites saludables o es tener miedo? ¿Miedo de qué? De admitir lo que sientes. El aire abandonó los pulmones de Clarice. No sé de qué estás hablando. Sí que lo sabes. Murilo dio un paso adelante. Estaban peligrosamente cerca. Muy cerca. Ahora sientes lo mismo que yo. Sé que es así. Lo veo en la forma en que me miras, en cómo te sonrojas cuando nuestros dedos se tocan accidentalmente, en cómo cambia tu sonrisa cuando entro en la habitación. Murilo, para. ¿Por qué? ¿Porque tengo que dejar de decir la verdad? Estoy cansado de fingir, cansado de dar vueltas al tema. ¿Porque está mal? Clarice estalló. Porque era su marido, porque ni siquiera ha pasado un año desde que murió, porque soy la niñera de tu hijo y aquí hay un desequilibrio de poder. ¿Y por qué? Su voz se quebró. Porque tengo miedo. ¿De qué? Shiz le preguntó ahora con más suavidad. ¿De que solo sea gratitud confundida con otra cosa? ¿De que me estés utilizando para sustituirla? ¿De que cuando despiertes te darás cuenta de que no soy suficiente y me romperás el corazón y Davi sufrirá? Y respira. Murilo la interrumpió, colocando sus manos sobre sus hombros. Nada de eso es cierto. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque sé la diferencia entre la gratitud y esto. Porque cuando te miro no veo a Elena, veo a Clarice. Única, especial, completamente tú. Hizo una pausa. Y porque llevo semanas intentando no sentir esto y no puedo evitarlo. El teléfono de Clarice vibró. Era un mensaje del conductor diciendo que había llegado. Tengo que irme, susurró ella, pero no se movió. Entonces vete, dijo Murilo, pero tampoco se apartó. Se quedaron así, mirándose fijamente. El peso de todo lo que no se había dicho flotaba entre ellos. Fue Clarice quien rompió el silencio primero. No puedo hacer esto ahora, dijo, cogiendo su maleta. Necesito pensar. Se marchó sola y dejó a Murilo solo en la sala de estar vacía. El fin de semana en casa de su abuela se suponía que iba a ser relajante, pero no lo fue. Clarice se puso inquieta, revisando su teléfono compulsivamente, comprobando si Murilo le había enviado algún mensaje sobre Davi. Él le había enviado fotos. Davi desayunando, desordenado. Davi en el parque sonriendo. Davi antes de acostarse con su osito de peluche. Pero no había mensajes personales,
ni mensajes del tipo, te echo de menos o vuelve pronto. Solo novedades sobre su hijo. Como debe ser, se dijo Clarice. Profesional, apropiado. Entonces, ¿por qué le dolía tanto? ¿Estás enamorada de él? Su abuela se lo preguntó el sábado por la noche mientras tomaban el té en el porche. No lo estoy, hija mía. Te conozco desde que naciste. No me mientas. Clarice suspiró derrotada. Vale, quizá un poco, pero no puedo estarlo. ¿Por qué no? Ya te lo he explicado. Elena, el momento, la dinámica de poder. Lo siento. La abuela la interrumpió. Todas son excusas porque tienes miedo. Por supuesto que tengo miedo. Y si sale mal, no solo lo pierdo a él, sino también a Davy. Pierdo a toda la familia que empecé a... Se detuvo, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. ¿Amar? Añadió la abuela con delicadeza. Ella ya quiere a Clarice. Quiere a ese chico como a un hijo. Quiere a ese hombre tanto como se quiere a sí misma. Huir de esto no lo hará menos real. Pero Elena te hizo prometer que cuidarías de los hijos de la otra si algo le pasaba. No dijo, cuida de ellos, pero no te enamores del viudo. Ella te conocía tu corazón. Si hay una persona en el mundo a la que ella confiaría a su familia, esa serías tú. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque eso es lo que yo haría. La abuela respondió simplemente, si tuviera que elegir a alguien para que cuidara de mis seres queridos después de mi muerte, elegiría a alguien que los quisiera tanto como yo. Y Elena te conocía. Sabía qué tipo de persona eres. El domingo por la noche, cuando Clarice regresó a la mansión, estaba lloviendo. El conductor la dejó en la entrada. Subió los escalones lentamente, con la maleta más pesada de lo normal. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar al timbre. Murilo estaba allí, con el pelo revuelto, la camisa arrugada y ojeras. ¿Has vuelto? Dijo. Y había tal alivio en su voz que Clarice sintió un nudo en el pecho. Él había dicho que volvería. Davy está durmiendo, pero no ha dormido bien. Te estaba llamando. «¡Culpa!», espetó Clarice. «Lo siento, no me disculpo. Tenías derecho a irte». Se quedaron en el vestíbulo, empapados por la lluvia, sin saber qué decir. «He pensado mucho en este fin de semana», dijo Clarice finalmente. «Yo también». Y llegué a una conclusión. El corazón de Murilo se aceleró. ¿Cuál? Se aclaró profundamente. ¿Era ahora o nunca? Tenías razón. Estaba huyendo porque tenía miedo. Miedo de encariñarme completamente contigo y con David y luego perderlo todo. Clarice, pero mi abuela me hizo darme cuenta de algo. Ya estoy completamente, desesperadamente encariñada. Y fingir que no lo estoy no me protegerá. La esperanza brillaba en los ojos de Murilo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que ella dudó, con el corazón latiéndole con fuerza. Que yo también siento algo por ti. Y me aterra, pero es real. Murilo acortó la distancia entre ellos en 2 pasos. ¿Puedo besarte?, preguntóse con voz ronca. Sigo teniendo miedo. Ella lo admitió. Yo también. Podemos tener miedo juntos. Y entonces la besó. No fue un beso de película, perfecto y coreografiado. Al principio fue vacilante, luego más profundo. Sabía a lluvia y lágrimas y algo parecido al alivio. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Señora, señora». El grito de David desde la cuna lo destrozó al instante. Clarice fue la primera en subir corriendo las escaleras. Murilo encontró a David de pie sobre la cuna poco después, con las mejillas mojadas y los bracitos extendidos. «Mamá», lloró. «Mamá». Clarice lo cogió en brazos, con el corazón destrozado. «Estoy aquí, mi amor. Mamá está aquí. Lo siento. Lo siento por dejarte, mami». David repetía, aferrándose a ella como si temiera que volviera a desaparecer. «Nunca más», le prometió, besándole la frente. «Nunca más te dejaré tanto tiempo». Murilo observaba desde la puerta, con una expresión cambiante. «Te ha llamado mami», dijo en voz baja. «Clarisu». «¿Él?» «Sí, empezó la semana pasada. Debería haberlo corregido. Debería haber dicho que no». Murilo la interrumpió. «No lo corrijas, porque eso es lo que eres.
Se acercó y puso la mano en la espalda de Clarice. Eres su madre, en todos los sentidos que importan. Las lágrimas corrían por el rostro de Clarice. Fea, estás sonriendo en algún lugar, dijo Murilo. Por supuesto, porque tu hijo tiene a alguien que lo ama, porque tu mejor amiga cumplió su promesa. Davy, ahora tranquilo, miró a ambos. Luego extendió su pequeño brazo hacia su padre. Murilo lo tomó, pero mantuvo su otro brazo alrededor de Clarice. Y allí, en la habitación infantil iluminada solo por la luz nocturna, con forma de luna, los tres se abrazaron. Una familia imperfecta y complicada, construida sobre la pérdida, las promesas y el amor que creció en los lugares más inesperados. Pero una familia al fin y al cabo. ¿Funcionará?, susurró Clarice. No lo sabemos, admitió Murilo, pero quiero intentarlo si tú quieres. Clarice miró a Davy, que ya se estaba quedando dormido de nuevo en los brazos de su padre, seguro y querido. La quiero, dijo. Estoy aterrorizada, pero la quiero, así que vayamos despacio, un día a la vez. Un día a la vez, aceptó ella, y por primera vez en semanas, sintió que tal vez, solo tal vez, todo saldría bien. Pasaron 2 semanas en una frágil burbuja de felicidad. Murilo y Clarice no anunciaron nada oficialmente. No era necesario. El personal doméstico notó las miradas persistentes, las sonrisas que aparecían cuando entraban en la misma habitación, la forma en que instintivamente se acercaban. Ya era hora. Marlene le comentó a Sonia en la cocina, esa casa necesita amor de nuevo. Pero no todos estaban de acuerdo. Fue un miércoles, justo antes del almuerzo, cuando sonó el timbre. Sonia abrió la puerta y regresó pálida. La señora Vilar tiene una visita. La cuñada de la señora Elena, Beatriz Monteiro. Murilo, que estaba jugando con David en la sala mientras Clarizar almorzaba, se quedó paralizado. Beatriz, no ha llamado en meses, está en la sala. Y Sonia dudó. Ha traído a un abogado. A Murilo se le heló la sangre. Clarice, llamó con voz tensa. ¿Puedes llevar a Davy a la habitación y quedarte allí con él? Ella se dio cuenta inmediatamente de que algo iba mal. ¿Qué ha pasado? Por favor, quédate con él. Clarice cogió a Davy, que protestaba porque quería quedarse con su padre, y subió las escaleras, pero no fue a la habitación del niño, sino al rellano, desde donde podía oír las voces que provenían de la sala de estar. Beatriz. Murilo entró en la habitación, forzando la cordialidad. ¡Qué sorpresa! No sabía que habías vuelto a Río. Beatriz Monteiro tenía 32 años. 32 años más que Elena. Se parecía a su hermana, incluso con los ojos verdes y el mismo cabello castaño. Pero mientras Elena era cálida, Beatriz era aguda y calculadora. Estaba sentada en el sofá, con su impecable traje gris y su maletín de cuero a su lado. Junto a ella, un hombre de mediana edad con traje negro, claramente un abogado. Murilo. Se levantó, pero no se acercó para saludarlo. Necesito hablar contigo sobre Davy. Davy está bien, genial. De hecho, he oído que has contratado a una nueva niñera. Sí, Clarice. Es maravillosa con él, así que es cierto. Beatriz intercambió una mirada con el abogado. Has sustituido a mi hermana. ¿Qué? No, Clarice está cuidando de Davy. No está sustituyendo a nadie. Eso no es lo que he oído. Beatriz cruzó los brazos. He oído de amigos que tienes una relación sentimental con la niñera, menos de un año después de la muerte de mi hermana. Murilo sintió cómo le invadía la ira. Mi vida personal no es asunto tuyo. Lo es cuando afecta a mi sobrino. Ella replicó con frialdad. Elena apenas se había calmado. ¿Y ya estás trayendo a otra mujer a casa para que cuide de su hijo? Clarice no es otra mujer. Ella, Murilo dudó. ¿Cuánto debo contar? ¿Qué es ella? ¿Es especial? ¿Es diferente? Beatriz se rió sin humor. Todos los hombres dicen eso de sus niñeras secretarias. Da igual, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Beatriz asintió al abogado, que abrió el expediente. Doctor Rocha, por favor. El abogado carraspeó. Señora Velar, mi cliente está preocupada por el bienestar de su sobrino. La introducción de una figura materna sustituta tan pronto después de la muerte de su madre puede ser psicológicamente perjudicial.
Perjudicial, Murilo casi gritó. Davy se estaba muriendo antes de que llegara Clarice. No comía, no dormía y lloraba constantemente. O ella lo salvó o creó una dependencia malsana, dijo Beatriz. Un niño aferrándose a una desconocida porque su padre estaba desesperado por encontrar una nueva esposa. Esto es ridículo. Sí. Beatriz se acercó. Murilo, sé que estás sufriendo, sé que es difícil, pero no puedes resolver tu soledad poniendo a cualquier mujer en el lugar de Elena, y menos aún con David de por medio. Eso no es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Ma explica que en pocos meses esta niñera se ha vuelto tan importante que vive aquí y que mi sobrino la llama mamá. Desde lo alto de las escaleras, Clarice se llevó la mano a la boca para reprimir un sollozo. ¿Cómo sabía Beatriz esto? ¿Quién te lo ha dicho? Preguntó Murilo. Tengo amigos, gente a la que le importa el legado de Elena, que no quiere que caiga en el olvido. Nadie está olvidando a Elena. Yo nunca lo he hecho, pero tú ya estás pasando página con la niñera. Qué conveniente. El silencio que siguió estaba cargado de rencor. ¿Qué quieres, Beatriz? Murilo preguntó con una voz peligrosamente tranquila. Ella volvió a intercambiar miradas con el abogado. Quiero lo mejor para Davy, y no creo que este ambiente, en el que te involucras de manera inapropiada con una empleada y traes a una extraña para reemplazar a su madre, sea saludable. ¿Qué estás amenazando? ¿Quitarme a mi hijo? Te digo que si continúas por este camino, ordenaré una evaluación psicológica de Davy y posiblemente cuestionaré la custodia. La habitación daba vueltas. No tienes derecho. Soy su tía. Tengo todo el derecho a preocuparme por su bienestar. Beatriz agarró la carpeta. No quiero llegar a eso, Murilo. Pero si me obligas, Elena me haría prometer que cuidaría de Davy si pasara algo, y eso es lo que estoy haciendo. Amenazando con quitármelo, protegiéndolo de decisiones impulsivas y egoístas, se dirigió hacia la puerta. Volveré en 2 semanas. Quiero conocer a esta Clarice, ver cómo interactúa con Davy y luego decidir mis próximos pasos. Beatriz, 2 semanas, Murilo, y te recomiendo encarecidamente que reconsideres tu relación con la niñera por el bien de Davy. Y la abogada se marchó, dejando a Murilo solo en la habitación, sintiéndose como si el suelo hubiera desaparecido. Clarice bajó lentamente, con Davy en brazos. Lo he oído todo, dijo cuando llegó a la habitación. Murilo se volvió, con la devastación reflejada en su rostro. Clarice, ella te va a quitar a Davy. Por mi culpa. No lo hará, no lo permitiré. Pero puede intentarlo, puede armar un escándalo, puede hacerlo. Las lágrimas comenzaron a brotar. Puedes afirmar que soy una mala influencia, que estoy aquí por interés propio, pero nada de eso es cierto. Pero como prueba de que no estoy sustituyendo a Elena, de que no soy una oportunista, Davy empezó a llorar un poco, sintiéndose el centro de atención. Mi amor. Clarice intentó calmarlo, pero le temblaban las manos. Voy a llamar a mis abogados, dijo Murilo, cogiendo ya su móvil. Beatriz no tiene base legal, solo es intimidación. Y si no lo es, y si un juez ve esto y ve a una joven que se mudó a la mansión de su rico jefe meses después de la muerte de su esposa, que tiene una relación con él, a quien su hijo llama madre, entonces contamos la verdad sobre ti y Elena, la amistad, la promesa. ¿Y si no nos creen? Y si lo piensas bien, nosotros inventamos esto. Murilo se detuvo, con el móvil en la mano. Tú tienes pruebas, las cartas, la foto, pruebas que se guardaban en la casa, que pueden decir que nosotros colocamos allí. El horror de la situación quedó al descubierto. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Murilo lentamente. Clarice abrazó a Davy con más fuerza y le besó la cabecita. Estoy diciendo que tal vez Beatriz tenga razón. Tal vez mi presencia aquí esté perjudicando a David y a ti. No, Murilo, no. Prácticamente gritó, haciendo que David diera un respingo. Baja la voz, continuó. No te dejaré hacer eso otra vez. No te dejaré escapar porque se ha vuelto difícil. No es huir, es protegerlo. Si te quedas, Beatriz te demandará. Arrastrará a David por evaluaciones, tribunales,
jueces que decidirán dónde debe vivir. Pero si me voy, ella gana. Murilo terminó con amargura. David está a salvo contigo, sin problemas de custodia y sin ti, sin la persona a la que llama la madre que ama. Las lágrimas de Clarice caían libremente. Ahora no puedo ser la razón por la que pierda a su padre. No puedo. Y no puedo perderos a los dos. La voz de Murilo se quebró. Ya he perdido, Helena. Si te pierdo a ti y, en el proceso, a Davy, porque Beatriz consigue lo que quiere, no sobreviviré. David, ahora llorando abiertamente, con toda su atención, extendió sus bracitos hacia su padre. Papá, mamá. Llamándolos a ambos, necesitando a ambos, Clarice se lo pasó a Murilo, pero David se aferró a los dos, negándose a soltar a ninguno. Mira, dijo Murilo con voz ronca, nos necesita a los dos, no puedes perder a nadie más. ¿Y qué hacemos?, preguntó Clarice desesperada. Luchamos, dijo Murilo con creciente determinación. Juntos demostraremos que no eres un sustituto, que eres una parte legítima de esta familia, que Helena querría esto. ¿Cómo? Aún no lo sé, pero lo averiguaremos. ¿Por qué la alternativa? Miró a David, que lloraba en sus brazos. La alternativa es inaceptable. Los días siguientes fueron frenéticos. Murilo contrató a los mejores abogados de familia de Río. Clarice buscó todas las pruebas que pudo encontrar de su amistad con Helena. Anuarios escolares, viejos registros, cualquier cosa que demostrara que no se habían inventado la historia. «¡Lo encontré!», gritó el jueves, sosteniendo su teléfono móvil. Mi abuela había guardado fotos de cuando Helena vino a visitarme durante las vacaciones. Tienen la fecha, son de 2004. Murilo sacó su móvil, analizando las fotos escaneadas. Dos niñas de 12 años sonriendo en la playa. Una prueba clara de una amistad real. Es perfecto, dijo. Pero necesitamos más. Necesitamos testigos. ¿Alguien que os conociera a las dos juntas? La profesora de piano. Clarice dijo de repente, Dona Amelia, Helena y yo solíamos ir juntas a clase, si es que aún vive. Tardaron 2 días, pero la encontraron. Dona Amelia, ahora con 71 años, vive en una residencia de ancianos en San Juan del Rey. Murilo y Clarice viajaron allí el sábado. David se quedó con Sonia, que prometió no abrir la puerta a nadie. Dona Amelia estaba en la sala común del asilo cuando llegaron, haciendo un crucigrama. Disculpe las molestias. Clarice se acercó nerviosa. Usted es la señora Amelia Ferreira, profesora de piano. La anciana levantó la vista y observó a Clarice. Entonces su rostro se iluminó. Clarice Menz. Sam Clarice se arrodilló junto a la silla. ¿Te acuerdas de mí? ¿Cómo podría olvidarte? Tú y Helena erais mis alumnas favoritas, inseparables, siempre riéndoos durante la clase. Entonces su rostro se entristeció. Me enteré de lo de Helena. ¡Qué tragedia! Tan joven, dona Amelia Murilo se acercó. Solo Murilo Avelar. Era el marido de Helena, el padre del bebé, exclamó dona Amelia. Helena me llamó cuando nació el pequeño. Estaba tan feliz. ¿Cómo está? Bueno, gracias a Clarice, en realidad. Murilo la miró. Es una larga historia, pero necesitamos tu ayuda. Le explicaron todo. La promesa, la conexión de David con Clarice, la amenaza de Beatriz. Esa mujer siempre fue problemática. Doña Amelia resopló. Estaba celosa de Helena. De tu alegría. No me sorprende. ¿Estarías dispuesta a testificar?, preguntó Clarice, sobre nuestra amistad, sobre lo unidas que estábamos. A testificar, hija mía, haré más que eso. Doña Amelia se levantó con la ayuda de su bastón. Escribiré una carta detallada con fechas, recuerdos, todo. Y si es necesario, iré a los tribunales. Nadie dirá que te inventaste esa historia. De regreso, Clarice se sentía más esperanzada. Todo saldrá bien, dijo, tomando la mano de Murilo en el coche. Tenemos pruebas, testigos. La verdad. Sí, Murilo asintió, pero había tensión en su mandíbula. Pero Clarice, aunque ganemos esto, Beatriz sembró una semilla. La gente hablará, juzgará, que hablen. ¿Y podrás soportarlo, los chismes, las miradas, los juicios? Clarice permaneció en silencio.
Por el momento, por David, por ti, sí, lo soportaré. Murilo llevó su mano a sus labios y la besó. No te merezco. Sí que lo mereces. Los dos lo merecéis. 2 semanas más tarde, Beatriz regresó como había prometido, pero esta vez Murilo estaba preparado. La mesa del comedor estaba cubierta de documentos, cartas, expedientes escolares y la declaración notarial de doña Amelia. Antes de que digas nada, comenzó Murilo cuando Beatriz y el abogado entraron. Quiero que veas esto. Beatriz frunció el ceño, pero se acercó. Vio la primera foto, Clarice y Helena a los 11 años, con la promesa escrita en el reverso. Esto se puede falsificar. Tú puedes, pero esto no. Mostró sus expedientes escolares, ambas matriculadas en la misma escuela, la misma clase, 2034. ¿Y esto? Clarice dejó su teléfono móvil con las fotos antiguas. Con fecha, fotos que mi abuela guardó durante 15 años. Y por último, Murilo incluyó la carta de Dona Amelia, una testigo independiente, profesora de piano de ambas, dispuesta a testificar bajo juramento. Beatriz lo leyó todo en silencio. Su rostro pasó por varias emociones: escepticismo, sorpresa, confusión y finalmente algo parecido a la vergüenza. Ella realmente habló de ti, Beatriz admitió en voz baja. Una amiga de la infancia que perdió. No lo sabía. Nadie lo sabía, dijo Clarice, ni siquiera yo, hasta que encontré la foto en su oficina. Entonces no estás aquí por interés. Lo estás. Beatriz miró a Clarice con nuevos ojos, cumpliendo una promesa. Sí. Y David, ven a verlo por ti mismo. Murilo se ofreció. Subieron a la guardería, donde David estaba jugando con Sonia. Cuando vio a Clarice, su carita se iluminó. Corrió con sus torpes piernecitas y se lanzó a sus brazos. «Hola, mi príncipe». Ella lo cogió, cubriéndolo de besos, echando de menos a su mamá. «Sí, sí». Entonces David vio a Murilo. Papá también le tendió sus bracitos. Murilo lo cogió, pero David insistió en coger también la mano de Clarice, necesitando a los dos, queriéndolos a los dos. Beatriz vio lágrimas en sus ojos. «Es feliz», dijo en voz baja. «Muy feliz». «Sí», confirmó Murilo. «Por primera vez desde Helena». «Lo sé». Beatriz se secó los ojos. «Lo siento, estaba enfadada, dolida. Mi hermana murió y sentí que la estabas reemplazando demasiado rápido». «Y Clarice no es un reemplazo», dijo Murilo con firmeza. «Es un complemento, es una cura. Es la parte de Helena que ha vuelto para cumplir su promesa». Beatriz miró a Clarice. «¿Puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Querías a mi hermana?» La pregunta pilló a Clarice desprevenida. «Sí, la quería y la echo de menos todos los días. Lamento no haber estado ahí cuando me necesitaba. Siento no haberla conocido antes, pero ahora estoy aquí para su hijo, y lo amaré por el resto de mi vida, como si fuera mío». Y Murilo. Clarice lo miró, sosteniendo a Davy. «También lo amo. Sé que es complicado. Sé que puede parecer rápido, pero es real». Y Helena, su voz se quebró. «Creo que Helena lo aprobaría, porque siempre quiso que yo fuera feliz y que Davy fuera amado». Beatriz se quedó en silencio durante un largo momento. Entonces, para sorpresa de todos, se acercó y abrazó a Clarice. «Lo siento», susurró. «Siento haber dudado, haber amenazado, haber estado a punto de destruir esto». Clar le devolvió el abrazo, llorando. «Está perdonada. Solo estaba protegiendo a David, como haría una buena tía». Cuando se separaron, Beatriz miró al abogado que esperaba en la puerta. «No será necesario, doctor Rocha. Aquí no hay ningún caso». El abogado asintió y se marchó. «¿Puedo?» Beatriz dudó. «¿Puedo formar parte de su vida? ¿Ser su regalo?» Le prometí a Helena que cuidaría de David y malinterpreté lo que eso significaba. «Pero ahora quiero hacerlo bien. Siempre serás bienvenida», dijo Murilo con sinceridad. «David necesita conocer a la familia de Helena. Necesita saber de dónde viene». Un mes después era Nochebuena. La mansión estaba decorada, con un enorme árbol en el salón, luces por todas partes,
Un ambiente familiar. Beatriz estaba allí con sus padres. La voz de Elena, que voló desde el campo para conocer a Davy y Clarice. Así que tú eres la famosa amiga, dijo la madre de Elena, abrazando a Clarice. Elena hablaba mucho de ti. Decía que si pasaba algo, tú te encargarías de todo. Y aquí está, cumpliendo su promesa. Durante la cena, con todos alrededor de la mesa, Beatriz, los abuelos, Sonia, Marlene y Murilo se levantaron con una copa de vino. Quiero hacer un brindis, dijo a Elena, que nos trajo aquí, aunque no estuviera presente, a Clarice, que transformó nuestro dolor en esperanza, y a Davy, que es la prueba de que el amor lo conquista todo. Y a las promesas cumplidas, añadió Beatriz, levantando su copa, incluso las hechas por niñas de 11 años. Todos bebieron, mezclando lágrimas y sonrisas. Después de la cena, cuando Davy se durmió y los invitados se retiraron a sus habitaciones, Murilo llevó a Clarice al balcón. «Tengo algo para ti», le dijo, nervioso como nunca lo había visto. «Murilo, ya me has dado tanto. Déjame hacer esto». Respiró hondo. «Estos meses contigo han sido los más difíciles y los más hermosos de mi vida. Trajiste luz cuando solo había oscuridad. Trajiste esperanza cuando solo había dolor. Y trajiste amor cuando pensaba que nunca volvería a amar». Se arrodilló y sacó una pequeña caja del bolsillo. Clarice se llevó las manos a la boca, con lágrimas ya brotando de sus ojos. «Clarice Méndez, sé que es rápido, sé que es poco convencional, pero sé que es lo correcto. Eres la madre de Davy en todos los sentidos que importan, y eres el amor de mi vida de formas que ni siquiera sabía que eran posibles». Ella abrió la caja, revelando un delicado anillo. «¿Quieres casarte conmigo? Sé oficialmente parte de esta familia. Sé mi esposa». «Sí». Ella sollozó. «Sí, sí, 1000 veces sí». Él le colocó el anillo en el dedo, se puso de pie y la besó, mientras la nieve artificial caía a su alrededor. Marlene había encendido la romántica máquina de nieve. Cuando se separaron, hubo movimiento detrás de ellos. Se dieron la vuelta y vieron a todos en la puerta. Beatriz, los abuelos, Sonia, Marlene, todos sonriendo y aplaudiendo. «Ya era hora», exclamó Marlene. Y en ese momento, rodeada de su familia, elegida y de sangre, Clarice sintió que algo encajaba en su lugar. Este era su hogar. Una familia construida sobre el dolor y la pérdida, sí, pero también sobre promesas cumplidas, amor incondicional y la creencia de que algunas conexiones trascienden el tiempo y la muerte. Y en algún lugar, Clarice juró que podía sentirlo. Elena sonreía. 2 años más tarde, la mansión Avelar estaba decorada con globos azules y amarillos. Davy cumplía 4 años. Años. En el jardín, docenas de niños corrían por el parque, riendo y gritando. Los padres charlaban en grupos, con vasos de zumo y café en la mano. Clarice, que llevaba 1 año y medio con su nuevo apellido, organizaba los últimos detalles de la fiesta. Estaba embarazada de 7 meses de una niña. «Mamá, mamá, mira». Davy corrió hacia ella con un dibujo en la mano. Llamaba a Clarice «mamá» con tanta naturalidad que incluso ella a veces olvidaba que no lo había llevado en su vientre. «Qué bonito, mi príncipe». «¿Qué es? ¿Es nuestra familia?», señaló con orgullo. «Tú, yo, papá y la bebé Elena en la barriga». El corazón de Claire dio un vuelco cuando oyó el nombre que habían elegido. Elena, en honor a su madre biológica, su mejor amiga. «Y mira», ex-Davy señaló una figura dibujada en el cielo con pequeñas estrellas a su alrededor. La otra mamá, Elena, la abuela Beatriz, dijo que siempre nos está observando. «Sí, así es, mi amor, siempre». Murilo apareció con una enorme tarta de cumpleaños con forma de dinosaurio. «Feliz cumpleaños ya viene». Los niños corrieron hacia la mesa, cantando el cumpleaños feliz desafinados pero con entusiasmo. Mientras Davy apagaba las velas, intentando apagar las 4 a la vez, Clarice sintió unos brazos rodeándole la cintura por detrás. «Feliz», le susurró Murilo al oído. «Más de lo que creía posible», respondió ella, apoyándose en él. Miró a su alrededor. Beatriz charlaba animadamente con la abuela de Clarice.
Los abuelos de Elena jugaban a la pelota con Davi y otros niños. Sonia y Marlene servían a los invitados con sonrisas orgullosas. En la pared del jardín, en una hermosa placa de madera tallada, colgaba una foto antigua. Dos niñas de 11 años, abrazadas, sonriendo debajo, grabadas en letras doradas. Mejores amigas para siempre, promesas cumplidas, amor eterno. ¿Crees que ella está feliz?, preguntó Clarice en voz baja. Elena, ¿crees que ella lo aprueba? Murilo le besó suavemente el cuello. Creo que ella planeó todo esto. De alguna manera, te trajo de vuelta con nosotros. Todavía la echo de menos. Yo también. Siempre lo haré. Giró a Clarice para que lo mirara. Pero ella sigue viva en Davy, en sus recuerdos, en nosotros y ahora en la pequeña. Elena está llegando. En ese momento, el bebé dio una patada, como si estuviera de acuerdo. Clarice se rió entre lágrimas. Creo que lo ha oído. Claro que lo ha oído. Es la nieta de la Elena original. Ya es terca. Davy corrió hacia ellos con la cara llena de chocolate. Mamá y papá, venid a jugar. Nos vamos, campeón, dijo Murilo. Pero primero, los tres se quedaron allí, abrazándose durante un momento. Una familia construida sobre el dolor y la pérdida, sí, pero también sobre promesas cumplidas, amor incondicional y la creencia de que algunas conexiones trascienden el tiempo y la muerte. En algún lugar, Clarice juró que podía sentirlo. Elena sonreía. Tus interacciones son muy importantes para nosotros. Deja tu nombre en los comentarios y quizá te incluyamos en una de nuestras historias con un saludo hecho especialmente para ti. M.